Bueno, parece, Ricardo, que somos oposición nada más, pero no Buenas importa. noches, profe. Vamos a hacer una revisión del trabajo práctico. O sea, no hay un trabajo práctico, sino son unos ejercicios que están en la teoría. A partir de ahí, lo vamos a después a colgar en la plataforma para los compañeros que lo puedan ver. Así que vamos a hacer en la parte teórica y veremos los 3 ejercicios para continuar con corriente eléctrica. A ver. Habíamos visto que las cargas eléctricas eran capaces de producir campos eléctricos, producir energía, pero se plantea una... ¿Qué pasa? ¿Se podrá almacenar cargas eléctricas? La respuesta es sí, porque justamente los condensadores tienen esa posibilidad, que es la de acumular cargas eléctricas, tanto negativas como positivas, en igual cantidad que los bastidores. Un condensador, dice, es un componente formado por dos conductores próximos separados por un dieléctrico, aire, aceite o papel. La función es almacenar cargas eléctricas para posteriormente utilizarlas cuando las necesite. Ahí les muestro la serie de conductores que se utilizan en los circuitos eléctricos normalmente. Bueno, esta capacidad del conductor se puede establecer mediante una ecuación en donde la capacidad viene dada por la relación existente entre las cargas pues, y la diferencia de potencial. En el sistema internacional la capacidad se mide en faradios, microfaradios, porque es una grande para lo que nosotros manejamos. Habíamos visto el símbolo del condensador, de un condensador variable y su ejemplo. Que varía la capacidad, generalmente lo hemos visto en un condensador en antigua radio AM, ya es electrónico, pero bueno, antes era así. Después el símbolo del condensador electrolítico, habíamos visto cómo se medía la capacidad funcionalística del condensador, superficie, constante dieléctrica del material aislante, obviamente, porque se va a dar un límite a partir del cual si salta de un lado al otro, porque la diferencia potencial es muy grande y el aislante no aguanta, bueno, tiene un límite de capacidad de carga, o sea, de capacidad eléctrica. Después hay una distancia, que es el espesor dieléctrico en metros, y la superficie de las armaduras enfrentadas. Cuestiones, las asociaciones de condensadores, que pueden ser en paralelo en serie en forma mixta, serio, dice ahí, serie sería la palabra. Está bien. Habíamos visto cómo llegábamos a la capacidad equivalente de varios condensadores, puestos en conexión, en donde, bueno, todos los condensadores se encuentran bajo la misma diferencia de potencial, o sea, misma tensión en los extremos de todos los condensadores cuando están en paralelos conectados. Bien, esa igualdad nos daba la posibilidad de poner la ecuación de cada condensador en función de la carga y sumarlo. La carga va a ser la suma de todas las cargas. ¿Por qué? Y porque las tensiones son iguales. Por lo tanto, las capacidades, dependiendo de su... Como la ecuación es biunívoca, Q igual a C por 1, entonces, si las tensiones son todas iguales, ¿cuál va a ser la carga? Y la suma de la capacidad de cada uno de los condensadores. Sumando las cargas de todos los condensadores se obtiene una carga total de la asociación y sacamos que la misma en todo nos queda que la capacidad equivalente en paralelo
es igual a la suma de las capacidades. Bien. Y en serie ocurre otra cuestión. Estamos conectados en serie, los capacitores, o sea, uno seguido del otro, en tren, como se dice. Y bueno, acá, ¿qué es lo que las cargas son iguales en todos los casos? ¿Por qué? Y porque el condensador, no todos los condensadores tienen la misma capacidad. Perfecto. ¿Y cómo se va a cargar hasta lo que pueda cargar el más chico de todos? Porque no se va a cargar más allá. Entonces, las cargas son todas iguales. Planteamos eso, sacamos las cargas. Entonces, la tensión en este caso, planteando la ecuación nuevamente, Q igual a U, la diferencial de tensión igual a carga sobre capacidad, y haciendo la suma correspondiente de todas las tensiones, dice que la inversa de la capacidad equivalente, en este caso 1 sobre C, suma de las inversas de todas las capacidades. Guarda con eso, porque nosotros tenemos que poner la capacidad acá, vamos a tener fracciones, sumamos todas esas fracciones. Que obtuvimos un resultado, hay que hacer la inversa de ese resultado, porque directamente la suma de estas fracciones no da la capacidad equivalente, da la inversa de la capacidad. Bien, después podemos tener asociación mixta, que esta es más bien una forma de ver muy intuitiva. Yo no puedo resolver este sistema si no resuelvo individualmente estos dos sistemas. ¿Y por qué será? Y bueno, porque acá yo tengo en serie 3 capacitores, acá tengo 12. Estos capacitores, estos dos grupos de 3 y 2, están en paralelo. ¿Sí? Entonces yo tengo que obtener el equivalente de este capacitor, 1 sobre la capacidad igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. Eso me da A, que es este sector. Saco, por ejemplo, e invierto y obtengo el valor de la capacidad sub A, que vendría a ser el grupo de arriba, y este sería la capacidad. Entonces, ¿cuál sería la capacidad sub B? ¿Qué te parece? ¿Me podés decir? Claro. En este caso, suponiendo que esta es capacidad 1, capacidad 2, por decir, ¿cuál sería la capacidad equivalente en este? Yo lo capacito como si fuera este y este. Y después hacer el paralelo de ambos. Entonces, la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades. O sea, tendría 1 sobre capacidad 1, si esto fuera de capacidad 1, por ejemplo. 1 sobre capacidad 2 si es esta, y el resultado de esta suma la invierto y es la capacidad C sub B. C sub A más C sub B, paralelo, es igual a la capacidad 1, qué sé yo, de todo este paquete. Y acá lo mismo, si esta fuera una capacidad, la capacidad equivalente, como están en paralelo, es la suma directa de las dos. Entonces tenemos luego dos capacidades, una aquí y otra acá, que están en serie, sería como este caso. Entonces, la inversa de la capacidad 1, o la inversa de la capacidad 2, por decir, o de romano y la 2 romano, de todo este paquete la 1 romano, y la de todo este paquete la 2 romano, es igual a la capacidad, a la inversa de la capacidad equivalente. Y ahí conectado a este circuito y tenemos resuelto el tema de las capacidades de este circuito. Una sola. Bueno, a ver, veamos este ejemplo. Dice, se tienen 3 condensadores de 2, 3 y 5 microfaradios cada uno. Se conectan en paralelo. Sería este caso. Un punto se carga con una tensión de 1000 voltios. Calcular la capacidad equivalente y la carga almacenada en la asociación.
y la energía que posee la asociación. Fíjense, acá tenemos la capacidad equivalente en condensadores que se conectan en paralelo en la suma de las capacidades. La capacidad equivalente igual a 2 microfaradios más 3 microfaradios más 5 microfaradios igual a 10 microfaradios. O sea, 10 a la menos 5 faradios. Podemos dejar como 10 microfaradios y a la manta. Y la carga eléctrica almacenada la sacamos de la fórmula U igual a capacidad por tensión. Entonces, pero acá tenemos un tema. Sistema internacional tengo que usar faradios solo, no microfaradios. Así que está bien que acá lo hayamos pasado a faradios, los microfaradios. Bien. Entonces, Q igual a C por U. La capacidad que acabamos de calcular es 10 a la menos 5 faradios. ¿Por quién? Por la tensión. Dijimos voltios, es 1000 voltios, o sea, 10 al cubo voltios. Entonces, acá es donde usamos un poquito el concepto de matemática, por eso se molesta. Por 10 a la menos 3 es igual a 10 a la suma algebraica de su potencia. Menos 5 más 3, menos 2. Esa es la carga total de esos tres aparatitos. La energía de la energía potencial igual a un medio de la carga por la tensión. Un medio por 10 a la menos 2 coulombios por 10 al cubo volt. Esa es la energía de los capacitores, almacenadas en esos capacitores. ¿Sí? Veamos el otro ejemplo. De 20, 30 y 60 microfaradios se asocian en serie y el conjunto se carga a 300 voltios. Calcular la capacidad equivalente de la asociación y la carga de cada. Veamos acá cómo es la historia. Acá están en serie. Para el cálculo de la capacidad equivalente de condensador en serie aplicamos su fórmula. Equivalente es igual a la suma de las inversa de las capacidades de cada uno de los condensadores puestos en serie. Reemplazamos 20 microfaradios, 3 microfaradios, resolvemos y nos da 1 sobre 10 microfaradios. ¿Sí? La capacidad es igual a 10 microfaradios. Fíjense, 10 microfaradios mientras las capacidades de los condensadores eran 20, 30 y 60. Ni siquiera quedó en 20, quedó en 10 microfaradios. No siempre, por más que asociemos condensadores, vamos a tener una capacidad equivalente grande. Va a depender de los capacitores. Entonces, la capacidad equivalente de estos tres en serie es 10 microfaradios, o sea, 10 a la menos 5 faradios. La equivalente, ¿cuánto será? Q igual a C por U. Capacidad por tensión. 10 a la menos 5 faradios. 2 voltios igual a 3 a la menos 10 coulombios. Esa es la carga total de la asociación de capacitores. Y la de la energía, ¿sí?, es igual a un medio de Q por U, o sea, carga por tensión. 10 a la menos 3 coulombios, que es la carga, por 300 voltios, que es la tensión, igual a 0,45 joules. Esa es la energía almacenada. La carga eléctrica de los tres condensadores será igual. Por lo tanto, 3 por 10 a la menos 3 coulombios de todos los condensadores. Como verán, se comportan muy distintos los condensadores en paralelo que en serie para acumular cargas. Acá nosotros teníamos 3 condensadores de 2, 3 y 5 microfaradios en paralelo y logramos 5 joules
de 1000 voltios. ¿Sí? Carga por 1000 voltios. Y acá, con 300 voltios, llegamos a 0,45 joules. Cuando tenemos mucha mayor capacidad de microfaradio, pero conectados en serie. Ya vamos viendo que el comportamiento no es el mismo en todos los casos. Veamos el ejemplo de la aplicación. Tres condensadores A, B y C de 20, 40 y 60 microfaradios respectivamente se montan. Los dos primeros A y B en paralelo y a este conjunto C. En los extremos de la asociación se establece una diferencia de potencial de 200 volts. Calcular la capacidad equivalente de la asociación, la carga y energía total, la carga y la tensión de cada condensador. Desarrollo. A. Se resuelve primero la asociación en paralelo. Como dijimos, acá habían dos en este lugar y uno acá. Entonces, primero tenemos que resolver internamente los dos en serie. Perdón, la asociación en paralelo, originándose un condensador CACB 20 más 40 microfarados igual a 60 microfarados. A continuación se resuelve la capacidad, la inversa de la capacidad equivalente es igual a la capacidad, a la inversa de la capacidad y del conjunto CD. Luego, la carga total almacenada en la asociación será Q igual a C 30 por 10 a la menos 6 faradios por 200 voltios. En este caso, 6 por 10 a menos 3 coulombios. Con los condensadores entre A y B están en serie, las cargas serán iguales igual a la carga total. Como los condensadores, este último formado por A y B, están en serie, sus cargas serán iguales e igual a la carga total. Carga igual a QC igual a QD a menos 3 coulombs. Por tanto, calcularemos sus tensiones y cada una de ellas valdrá UC entre CC, 100 voltios y 100 voltios. Ahora, como AD están asociados en paralelo, se cumple que UA, todas las tensiones son iguales. Por último, las cargas de los condensadores A y B serán QA, CAUA, 20 por 10 a la menos 6 faradios por 100, 2 por 10 a la menos 3 coulombios. Y QB, CB por UB, 4 por 10 a la menos 6 faradios por 100 voltios igual a 4 coulombios. Condensador A, B y C, capacidad 20, 40, 60, carga, y C es un cuadrito para ver cómo queda la carga. Medio complicadito el tema, pero hay que seguir las reglas del orden de cálculo que se establecen en estos ejercicios. Dos, no hay problema porque son todos en paralelo o todos en serie. Luego comienza la complicación cuando ya hacemos mezclas de conexiones, tanto en serie como en paralelo de condensador. Lo mismo pasa, para tener una idea aproximada, cuando hablamos de resistencia. Cuando ya hablemos de resistencia vamos a entender cómo el comportamiento es similar a este. Bueno, acá tenemos otro ejercicio más, ejercicio de aplicación. Tienes tres condensadores de capacidad de 2, 4 y 6 microfaradios. Calcular la capacidad equivalente en los siguientes casos. Los tres en serie, los tres en paralelo, con el conjunto, los dos primeros en paralelo y el tercero en serie con él. Y acá dan los resultados. Para que ustedes hagan y practiquen y vean cómo es el procedimiento para llegar a esos resultados. 5. Tres condensadores
de 0,2, 0,3 y 0,5, los microfarados están asociados en paralelo. Este conjunto se une en serie con otro de 3 condensadores, 0,1 microfarados montados en serie. Calcular la capacidad equivalente de toda la asociación. La carga total acumulada con la tensión de los extremos de la asociación es de 500 volts. Resultados, bueno, acá están los resultados para que practiquen un poco el cálculo este. Y el ejemplo de aplicación número 6, la figura así de la asociación, es de 1000 voltios. ¿Qué carga almacena cada condensador? Bueno, y acá hay un dibujito. ¿Sí? El dibujito nos puede perder un poquito, pero no es así. Acá está la diferencia de potencia conectado a este nudo y este nudo. Si lo dibujáramos de otra manera, tenemos un condensador solo, bajo ese potencial, y otro serie, o un tren de condensadores, o sea, condensadores, 3 condensadores en serie, bajo el mismo potencial de tensión. Es un dibujito como para trampear un poco respecto de cómo funciona el tema. Entonces yo podría decir que es un condensador acá, ¿sí? Y otro acá. Otro condensador acá, y los dos se juntan, y el potencial de acá entre estos extremos. Bueno, entonces, para ver nada más, es una trampita, uno por ahí dice, acá cómo están en paralelo, no están en paralelo. No, acá tenemos la diferencia, ¿sí? Y acá estos 3 están en serie, como está dibujado acá, como para verlo y no errarle el cachazo, porque puede decir, no, aquí están, ¿cómo es? Esto es así, esto es así. Bien. Correcto. Acá están los resultados para chequear si hemos hecho bien o no el cálculo. Con eso estaríamos visto el tema de condensadores. Ahora veamos un poquito más corriente eléctrica. Ya pueden moverse con cierta libertad. La corriente eléctrica constituye un movimiento continuado de cargas libres. La cantidad de carga que circula por un conductor es la intensidad de corriente. Bueno, esta es la definición de corriente eléctrica, o intensidad de corriente. La cantidad de carga que circula por un conductor en la Q sobre T. Así es. Y la intensidad de corriente. Ya me está dando la ecuación. Me está definiendo la ecuación. La carga que circula por un conductor en la unidad de tiempo es la intensidad de corriente. Los responsables de mantener la corriente en un circuito eléctrico son los generadores eléctricos, los cuales suministran al circuito para ello. 2 leyes de naturaleza experimental descubiertas por George Simon Ohm y James Prescott Joule, respectivamente, facilitan el estudio científico de la corriente eléctrica. La característica esencial de los conductores, sean estos sólidos, líquidos, gaseosos, consiste en que pueden moverse constantemente, con bastante libertad bajo la acción de campos eléctricos. Cuando un conductor descargado en un cuerpo cargado, se produce un desplazamiento de carga del uno al otro por efecto de fuerzas eléctricas. Si ambos están aislados, los movimientos de la carga libres de otro, entre tanto, el sistema de carga encuentra una configuración de equilibrio en la cual las fuerzas eléctricas que se ejercen sobre cada una de las mutuamente. Esto sería en la estática, ¿no?
Pues yo puedo tener un cuerpo cargado y un conductor hacia otro cuerpo que no está con electrones, está en equilibrio. Y que en cuanto los ponga en contacto, ¿qué van a hacer? Y entre los dos, como el agua, o el principio de vasos comunicantes, las cargas van a pasar del lado donde exceden al lado donde faltan, o donde no hay carga. O sea, se van a cargar ambos cuerpos al conectarlos, porque uno tiene más carga. Está desequilibrado. ¿Y dónde ambos tengan la misma cantidad de cargas? Estén en equilibrio. O sea, cuando los dos recipientes que están conectados con agua queden al mismo nivel. Ese es el físico del equilibrio de las cargas de los cuerpos. Esto es lo que sucede cuando un hilo metálico se conecta por uno de sus extremos bornes de una pila. Sin embargo, cuando se conecta el otro extremo del conductor al segundo borne, se produce un movimiento continuado de cargas en el conductor. La parte de la física que se ocupa del estudio de este tipo de movimiento de las cargas eléctricas a través de un conductor recibe el nombre de electrostática. Estamos en la electroestática, sino en la electrocinética. Veamos, el movimiento de las cargas y la corriente eléctrica. La permanente en el seno del conductor es la causa del movimiento, la presencia de un campo eléctrico permanente en el seno del conductor es la causa del movimiento. En los términos de potencial puede decirse que para que se mantenga una corriente eléctrica es necesario que exista una diferencia de potencial extremos de un conductor. Es una definición muy importante. Si yo no tengo una diferencia de potencial entre los conductores, por no va a circular corriente. Si esta disminuye por efecto de la circulación de las cargas, el campo eléctrico llega a hacerse nulo y cesa. Esta es la situación que corresponde a estos desplazamientos de carga que se producen cuando un conductor aislado se carga o descarga eléctricamente. Su facilidad de manejo en la electrocinética para descubrir las propiedades del campo en el interior de un conductor se recurre a la noción de diferencia de potencial, denominada tensión eléctrica, porque de ella depende el movimiento de las cargas libres de un punto a otro. El sentido de la corriente eléctrica depende no solo del potencial, sino también del signo de los elementos portadores de carga o cargas móviles presentes en el conductor. En un conductor metálico los portadores electrones, por lo que su desplazamiento se producirá del extremo del conductor de menor potencial hacia el extremo de mayores potencias. Se designa desde el polo negativo hacia el positivo. En una disolución salina, los portadores de carga son iones, tanto positivo como negativo. En un conductor metálico, los portadores son los electrones y se desplazan desde el polo negativo al positivo de la diferencia de potencia. En un líquido, una solución salina, los portadores de carga son los iones, tanto positivos como negativos. Cuando se soluciona una diferencia potencial constante, como la producida entre los bornes de una pila, se generan movimientos de carga en sentidos opuestos. Las cargas positivas se desplazarán del extremo de mayor potencial al de menor potencial, o lo que es lo mismo, el polo positivo de la pila al polo negativo, y las negativas en sentido contrario. Algo en un medio gaseoso. Ahora estamos en el tercer caso. Hemos visto conductor metálico, solución salina, y ahora un gas ionizado, como el que se produce en el interior de un tubo fluorescente, tiene una diferencia de potencial intensa. Benjamin Franklin fue el primero en asignar un sentido de circulación a la corriente eléctrica de los conductores metálicos. Él supuso que como un fluido sutil se desplazaba por el interior del conductor. Según dicha suposición, la corriente eléctrica circularía del polo positivo al negativo.
más de un siglo, la única regla que los electrones son los portadores de carga en los metales, son los libres. De modo que el sentido real de la corriente resulta ser justa, había pensado Franklin. Por razones históricas y dado que en la electrocinética el sentido de circulación de la corriente no tiene mayor trascendencia, se sigue aceptando postulado por Franklin. Sin embargo, en otras partes de la física, como la electrónica, la distinción entre ambos resulta importante. Quizá muchos de nuestros conceptos eléctricos, conocimiento de la física, del electricidad y magnetismo, en la electrónica, por favor, quedan más al frente a los profes en los próximos años. El sentido de circulación de la corriente del polo negativo. ¿Por qué? Y porque son las cargas, los electrones, lo que... Bien. Se me está acabando el tiempo. Bueno. Veamos esto y lleguemos a donde. La intensidad de la corriente eléctrica, junto a la idea del movimiento de partículas, la noción de corriente eléctrica lleva asociada la del transporte de carga eléctrica. La importancia de dicho transporte en términos de cantidad se expresa mediante la magnitud de intensidad de corriente eléctrica que se define como la carga total que circula por el conductor. Como hemos dicho, recuerden, en forma de ecuación se puede escribir como intensidad de corriente igual a carga por unidad de tiempo. La intensidad de corriente del sistema internacional recibe el nombre de Ampere, por el científico André Marie Ampere, y equivale a un transporte de un culombio por cada segundo. Un ampere igual a un culombio por segundo. En un metal en donde la corriente eléctrica es debida únicamente al transporte de carga negativa, contribuye al valor de la intensidad. En las disoluciones iónicas se conduce a la corriente tanto por iones positivos como distribución de ambos tipos de carga a la intensidad de corriente eléctrica. Ya lo habíamos dicho. Ejemplo de aplicación. Bombilla, dice acá, es una lámpara de filamento. Por una bombilla de 40 watts conectada a la red de 220 voltios circula una corriente de intensidad aproximadamente de 2 amperes. ¿Durante cuánto tiempo ha de estar conectada la bombilla para que a través de ella haya pasado una carga de 4,5 coulombios? Circulado por la bombilla en ese intervalo. La expresión que define la magnitud de intensidad de corriente viene dado por I igual a Q sobre T, T igual a Q sobre la... Instituyendo se obtiene que el tiempo fueron 22,5 segundos para que pase 4,5 coulombios por el filamento. Para averiguar el número de electrones que han circulado por la bombilla es preciso saber que un coulombio equivale a 6,27 por 10 a la 18 veces la carga. Si en el intervalo de tiempo considerado han circulado 4,5 coulombios, el número de electrones resulta ser el número de electrones igual a 4 por 6,27 por 10 a la 18 electrones por coulombio, o sea, 2,8 por 10 a la 19 electrones. Bueno, este es más de qué es lo que sucede. En realidad, la aplicación no es tan importante respecto de determinación de la cantidad de electrones que circula por un conductor. Pero es bueno que entendamos que la intensidad de corriente es la carga por unidad de tiempo y que de esa forma circularon. Pero fíjense acá, son números exorbitantes, 2,8 por 10 a la 19. Nada que no contribuye básicamente nada. Esas son otras relaciones que ya las vamos a estudiar debidamente en su momento. Así que bueno, respecto a esto, y para que no quede cortada la teoría en otro punto, vamos a dejar ahí y vamos a ver en la próxima clase de física los conceptos de conducción eléctrica. Son muy importantes como para saber cómo se comporta la electricidad frente a los distintos conductores
Hay sí algunas conclusiones físicas que son de suma utilidad para los temas que ustedes verán con los profes en lo sucesivo. Y que ahí es donde yo pongo la atención y que entiendan bien esos temas. Así que por ahora, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta,